Presión. La presión es la reacción inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en relación de peso o fuerza. Técnicamente se refiere a dos tipos fundamentales: la opresión, que es comúnmente asociada a la falta de libertad de un sujeto para movilizarse con plena independencia, y la compresión, que se refiere al esfuerzo o impedimento que realiza un cuerpo sobre otro impidiendo su salida de algún sitio. Un ejemplo de esto sería cuando estás clavando algo. El martillo ejerce presión sobre el clavo para que éste se incruste en la superficie y quede fijo a ella. La temperatura es una variable de instrumentación en ambientes reales y virtuales, la cual, su definición es esta: es una magnitud física que refleja la magnitud del calor. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío y calor. Sus unidades de medición son las siguientes: los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin. Su instrumento de medición son los termómetros. El flujo, al igual que la temperatura, es una variable de instrumentación, la cual su definición es que se designa algo que está en movimiento y por ello se propaga. Sus unidades de medida son los litros y los galones. El instrumento de medición es el caudalímetro. Y un Nivel. Es aplicado para ver o describir el cambio de altura que puede poseer una superficie totalmente horizontal. Sus unidades de medición son M3, L por M, L por Y. Fuerza. La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje. Un ejemplo sería hacer que un cuerpo permanezca en reposo. Por ejemplo, para mantener estirado un puente hay que hacer fuerza sobre él. Torque. El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. Un ejemplo de esto sería cuando cambias una llanta, ejerces una fuerza con una herramienta, en este caso la cruceta, para que afloje tuercas y éstas salgan. Posición. Manera de estar colocado algo en el espacio que se determina en relación con la orientación respecto a algo. Un ejemplo de esto sería los campos donde se genera la energía eólica. Los molinos están ubicados con respecto al viento para que estos siempre vayan girando y así generando dicha energía. Velocidad. La velocidad es una magnitud física vectorial que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. El metro por segundo es su unidad en el sistema internacional. El instrumento de medición que utilizamos para esta es el anemógrafo. También podremos utilizar un velocímetro. Una aplicación que puede tener es para la medición en las pruebas de velocidades de vehículos, para medir la velocidad recorrida de un vehículo de una distancia a otra. Masa. Se le conoce como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una de las propiedades físicas y fundamentales de la materia. El Sistema Internacional de Unidades le asignó el kilogramo como su unidad de medida. Esta se puede medir con una balanza o una báscula tradicional. Los kilogramos son utilizados en la industria minera para medir los kilogramos de ciertos minerales. Peso. El peso básicamente es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando quieres nivelar una balanza, debes de tener en los dos platillos de esta balanza algo que sea del mismo peso para que ésta esté perfectamente nivelada y ninguna quede más arriba o más abajo que otra. Voltaje. Potencial eléctrico expresado en voltios. Sus unidades de medida son volts, amperios. La corriente es una variable eléctrica, la cual su definición es la circulación de cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico cerrado. Sus unidades de medida son los voltios, los amperes, los omegas, los watts y los joules. Su instrumento de medición es el voltímetro y una aplicación o ejemplo se puede ver en la siguiente imagen a continuación.
Potencia. La potencia es la cantidad de trabajo, fuerza o energía aplicada a un cuerpo en una unidad de tiempo. Se expresa con el símbolo P y se suele medir en vatios o watts, y que equivale a un joule por segundo. Una fórmula para calcular la potencia es P igual a T mayúscula sobre T minúscula, donde la T mayúscula equivale a trabajo en joules y T minúscula corresponde con el tiempo en segundos. Un instrumento de medición de este puede ser el voltímetro, y una aplicación que tiene este en la fábrica puede ser en la revisión de la potencia en alguna maquinaria de la industria, o también en la potencia que será necesaria para aplicar un trabajo en cualquier tipo de máquina prensadora en la industria. Factor de potencia. Es una carga inductiva que algunos equipos requieren para su funcionamiento. Sus unidades de medida son BLN, BLL, IPISQ. Consumo energético. El consumo energético es el gasto total de energía para un proceso determinado. Enfocándonos en los hogares, el consumo energético está integrado por el consumo de energía eléctrica y de gas, y también el transporte de particulares y público, que se concreta en el consumo de productos derivados del petróleo. Ejemplos de consumo energético, como lo mencioné anteriormente, es el gasto de energía que se utiliza en los hogares, principalmente viniendo de los electrodomésticos utilizados como la televisión o la computadora de uso más frecuente. Otro ejemplo sería todo el combustible que se quema para el transporte público o transporte particular, es el que tú usas para desplazarte. Toda esa quema de combustible es también consumo energético.